espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por hacer clic en este espacio. Hoy ya martes 31 de julio del año 2018. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí en este espacio con ustedes en una emisión más de NP Noticias de la tarde. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas, por acompañarnos, por hacer clic en este espacio. Hoy un día importante porque, bueno, estamos viendo lo que está sucediendo en nuestro país, lo que nos toca ver, lo que nos toca atestiguar de la forma política que hoy vivimos a través de un cambio, entre comillas lo señalaría, un cambio que surge a partir del 1 de julio de este año. ¿Qué es lo que les digo? ¿Qué es lo que les cuento? ¿Lo que les platico en este momento? Bueno, déjeme decirle a usted que Andrés Manuel López Obrador, el virtual presidente de México, virtual presidente electo de México, y lo digo virtual porque pese a que no hay nada que le impida que le entreguen la constancia de mayoría, pues no se la han entregado, y esto se debe también a que los magistrados del Tribunal Federal Electoral pues están revisando las impugnaciones que ha hecho el Partido Encuentro Social acerca precisamente de la pérdida de su registro. Se impugnaron pues todas las casillas, hay un recuento que les impide a los magistrados atender el tema de la entrega de la constancia. Son caminos separados desde luego, pero que les quita el tiempo, porque le estoy hablando de la impugnación de pues las casillas, de todas las casillas de nuestro país. Bueno, volviendo al tema de Andrés Manuel López Obrador, del virtual presidente electo, hace unos días dio una conferencia ahí en su casa de transición, donde este señor pues habló de que pues ratificaría algunos nombramientos. Antes de entrar a este tema, déjeme decirle que Andrés Manuel López Obrador, usted lo debe de saber, fue un personaje o es un personaje que durante 12 años, o desde que fue jefe del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador venía realizando una campaña rumbo a la presidencia de la República, que se concretó como candidato en el 2006 y en el 2012. En ambas elecciones, Andrés Manuel López Obrador perdió las elecciones. Bueno, además, déjeme decirle que Andrés Manuel López Obrador durante muchos años se caracterizó por criticar severamente a un sistema político corrupto. La mafia del poder, les decía él, y bueno, la verdad es que siempre los fustigó, siempre no los bajó de ladrones, no los bajó de traidores, no los bajó de corruptos, y en fin, un sistema político que para el hoy virtual presidente electo de México había destruido a la nación. Un sistema político en el que desde la época de Plutarco Elías Calles, de Álvaro Obregón, de Manuel Ávila Camacho, de Miguel Alemán Valdés,
de Adolfo Ruiz Cortines, de Adolfo López Mateos, de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, de Miguel de la Madrid Hurtado, de José López Portillo, de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas. Y de ahí para acá, una mafia del poder que había destruido a este país y que incluso llegó a mencionar en muchas ocasiones él que de llegar a ser presidente de la República metería a la cárcel a mucha gente que había robado, que se había apoderado de los recursos de nuestra nación. Mire usted, amigos cibernautas, la realidad es muy distinta a lo que hoy se vive en este país, con un presidente virtual, presidente electo, que sin tener todavía la constancia que lo acredita como tal, ha venido realizando nombramientos que avergüenzan enteramente a este país, a quienes vemos con enojo lo que está sucediendo de alguien que había dicho todo lo contrario. Más allá del enojo es la enorme decepción de un pueblo que se ha cansado de gritar y de decirle que lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es encumbrar y transformar a su partido morenista en los nuevos priistas que ocupan los cargos relevantes dentro de su próximo gabinete. Uno de ellos es el de uno de los más nefastos personajes, dinosaurio de los priistas, que se llama Manuel Bartlett Díaz. Manuel Bartlett, amigos cibernautas, fue nombrado hace días por Andrés Manuel López Obrador como el próximo secretario, o más bien dicho, como el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad. Y bajo ese nombramiento que dio a conocer Andrés Manuel López Obrador, en el que se burla del pueblo mexicano, podemos ver el escupitajo que le tira a todos aquellos que votaron por su proyecto de nación. Su cuarta transformación le llama a él, pero que vemos lo que está sucediendo. Manuel Bartlett Díaz, amigos cibernautas, ya lo debe usted de saber, fue aquel secretario de Gobernación en la época de Miguel de la Madrid Hurtado, al que se le cayó el sistema electoral de las elecciones de aquel año de 1988. En aquel tiempo, el Instituto Federal Electoral, que así se llamaba, estaba bajo las órdenes del secretario de Gobernación, y el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett Díaz. Manuel Bartlett Díaz es un personaje que ha manchado a nuestro país y que hoy Andrés Manuel López Obrador lo incorpora como el nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad. Este nombramiento para dirigir la Comisión Federal de Electricidad ha sido criticado severamente, amigos cibernautas, por todos los usuarios de las redes sociales, y desde luego las mentadas de madre, los enojos, los recordatorios familiares de toda índole no cesan a quien en su momento orquestó la caída del sistema electoral que le dio el triunfo a través de un fraude a Carlos Salinas de Gortari, amigos cibernautas. En aquel tiempo, Carlos Salinas de Gortari era el candidato del PRI y Manuel Bartlett operó para que se alzara con el triunfo de una forma fraudulenta, como él mismo ha reconocido en algunas entrevistas que ha dado
a diversos medios de comunicación de que se jugó con el sistema electoral y además se conjugaron varios factores de alianzas entre el PRI y el PAN para otorgarle tal nombramiento, tal constancia a Carlos Salinas de Gortari. Fue Manuel Bartlett quien orquestó el fraude electoral siendo secretario de Gobernación y en donde el Instituto Federal Electoral estaba dentro de este organigrama. Manuel Bartlett Díaz es el mismo hombre que está siendo hoy nombrado por Andrés Manuel López Obrador sin importarle los serios cuestionamientos que circulan por el amplio mundo de las redes sociales. Es detestable, es aberrante, asquerosa la forma en que Andrés Manuel López Obrador le escupe al pueblo mexicano la confianza en él depositada para que sea el próximo presidente de la República. Es un enojo generalizado de saber que quien ayer le hizo tanto daño al país ahora vaya a ser el nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuántos personajes no existen atrás de este hombre que tenían un mejor derecho de ser el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué compromisos tiene Andrés Manuel López Obrador al darse tal nombramiento de un hombre tan cercano a Carlos Salinas de Gortari, de un hombre tan cercano a Miguel de la Madrid, de un hombre tan cercano al viejo sistema político dinosaurico que destruyó a esta nación y que tanto criticó Andrés Manuel López Obrador? De verdad, qué vergonzoso lo que hoy hace Andrés Manuel López Obrador, porque hoy le recuerdan al virtual presidente electo que este señor estuvo involucrado en el fraude electoral durante la elección de 1988. Le repito, Manuel Bartlett ha reconocido en una entrevista que le hizo el periódico El Reforma y en donde afirmó que Carlos Salinas de Gortari perdió la elección de 1988 y que se manipularon las cifras para entregarle la victoria. Ahí mismo detalló también que el fraude se orquestó de acuerdo entre el Partido Acción Nacional y las complicidades de algunos de los líderes del Frente Democrático Nacional. Las irregularidades en esta elección provocaron que en 1991 se creara el Instituto Federal Electoral, que operó de 1990 a 2014, cuando se convirtió en el Instituto Nacional Electoral. Y a todo esto, amigos cibernautas, ¿qué dirá el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Tata Cárdenas, el mismo que fue la víctima de este fraude electoral, de quien hoy será, o en el gabinete de Andrés Manuel será, el próximo director de la Comisión Federal Electoral? ¿Dónde quedó la coherencia política de Andrés Manuel López Obrador? Aquel discurso que fustigaba a un sistema corrupto gobernado por el Partido Revolucionario Institucional y en su momento por el Partido Acción Nacional. ¿Dónde quedaron las palabras de Andrés Manuel López Obrador? Seguramente se las tiene que tragar Andrés Manuel López Obrador. No le importa, no hace gesto, porque al final de cuentas él mismo proviene del mismo PRI del que tanto se quejaba este señor, que también comete un fraude con la credibilidad de los ciudadanos, los mismos que le entregaron el 1 de julio el poder
para que lo ejerza a partir del 1 de diciembre. Andrés Manuel López Obrador, podríamos decir que se identifica plenamente con los dinosaurios del PRI. A ver qué es lo que piensa y sigue pensando la gente de este señor que nombró a Manuel Bartlett Díaz. Y mire, le voy a decir una cosa, Manuel Bartlett Díaz seguramente, amigos cibernautas, deberá o tiene las manos embarradas de sangre también, porque usted recordará que en 1988, durante el tiempo en que Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación, desaparecieron muchos actores políticos y sufrieron las consecuencias aquellos periodistas críticos del sistema presidencial priista. Uno de ellos fue, usted lo recordará, el periodista Manuel Buendía. Manuel Buendía fue asesinado, perdió la vida en un atentado en manos de un sicario, de un esbirro de la Dirección Federal de Seguridad que comandaba en aquel tiempo el señor José Zorrilla. Usted me preguntará, ¿quién es José Zorrilla Pérez? Bueno, José Zorrilla Pérez era el director de la Dirección Federal de Seguridad. Era la policía política de la Secretaría de Gobernación, en donde Manuel Bartlett Díaz era el secretario. Manuel Buendía, aquel periodista de la columna Red Privada, tenía información de narcotráfico, tenía información de políticos que estaban metidos en el narcotráfico, tenía información de la DEA, era un personaje muy bien informado y casualmente en esos días pensaba dar a conocer una información que simbraría al país con los nombres involucrados en la narcopolítica, amigos cibernautas. Le costó la vida. En aquel tiempo, José Zorrilla era el director de la Dirección Federal de Seguridad. Allí, en aquel tiempo, amigos cibernautas, esta policía política se encargaba de silenciar a quien le estorbaba. Zorrilla Pérez se encargó y estuvo en la cárcel, quiero que sepa, porque lo detuvieron. Fue, digamos, el ejecutor junto con un nieto de Manuel Ávila Camacho. El señor Moro Ávila era un agente de la Dirección Federal de Seguridad, y bueno, en esa época fue el encargado de esperar en una moto al sicario, seguramente otro elemento de la Secretaría o de la Dirección de Seguridad, para que una vez que cometió el asesinato se subiera a la moto que conducía el sobrino nieto de Manuel Ávila Camacho, nieto de Maximino Ávila Camacho. Era agente de la Dirección Federal de Seguridad, el señor Moro Ávila. No recuerdo en este momento su nombre, pero en aquel tiempo el señor Moro Ávila esperó a el sicario que cometió el homicidio, según relatan la información que se tiene, y que una vez que se cometió fue el encargado de conducir una moto. Rafael Moro Ávila, así se llamaba este señor, que era un agente de la Dirección Federal de Seguridad. Se manejaba una moto, se comete el homicidio, el asesinato de Manuel Buendía, un periodista. Huyen, lo saca de ahí al sicario. Posteriormente se detiene a José Zorrilla Pérez, se detiene también a Rafael Moro Ávila. Posteriormente, si no mal recuerdo, en el 2013, 2011
11 o 12 en esos años, al señor José Zorrilla, lo sacan de la cárcel, estaba muy enfermo. Antes había salido Rafael Moro y José Zorrilla, a través de un amparo, le concedieron la libertad para que fuera a cumplir su sentencia a su domicilio. Así que este señor José Zorrilla Pérez estaba bajo el mando de Manuel Bartlett Díaz, el que fue nombrado por Andrés Manuel López Obrador como el nuevo titular de la Dirección Federal de Electricidad, o de la Comisión Federal de Electricidad. José Zorrilla Pérez era el director de la Dirección Federal de Seguridad. Rafael Moro Ávila era un agente de la Dirección Federal y fue el encargado de ejecutar, de planear el asesinato de Manuel Buendía, un periodista reconocido de Red Privada. José Zorrilla Pérez fue el jefe de la Dirección Federal de Seguridad y Manuel Bartlett era pues prácticamente el jefe inmediato de estos personajes a quien les acabo de mencionar. Muchas veces trató de deslindarse Manuel Bartlett de José Zorrilla, con el argumento, según se dijo, de que José Zorrilla pertenecía al grupo de Fernando Gutiérrez Barrios. Los datos han revelado que Zorrilla dependía directamente de Manuel Bartlett y le hacía los trabajos sucios al titular de Gobernación. Los datos reciclados en el contexto de esta investigación vuelven a situar a Bartlett, el exsecretario de Gobernación, en temas tan importantes como el homicidio de Manuel Buendía, casos que pues aún siguen abiertos en el escrutinio público de la nación. Y ahora, pues amigos, vuelve a salir a la luz pública con el nombramiento que acaba de hacer Andrés Manuel López Obrador en la persona de Manuel Bartlett Díaz, quien seguramente está embarrado de sangre en este asesinato de Manuel Buendía, así como en muchas otras desapariciones y homicidios de actores políticos que durante aquel nefasto gobierno de la época más rancia del priismo se llevaron a cabo con charola del gobierno federal. Este es el nombramiento que acaba de hacer Andrés Manuel López Obrador en la persona de Manuel Bartlett Díaz, amigos cibernautas. Que no se les olvide, Manuel Bartlett Díaz ha sido nombrado por Andrés Manuel López Obrador como el futuro director de la Comisión Federal de Electricidad. Con este nombramiento, Andrés Manuel López Obrador pretende enterrar, escúchelo usted muy bien, pretende enterrar todo el pasado de Manuel Bartlett Díaz, así como lo escucha usted, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Oiga, el tema de don Cuitláhuac García, que pues igual que todos los gobernantes, ¿no? Pues todos quieren ejercer el poder, todos buscan hacerse sentir a través de pues de la figura, ¿no?, que representan. Mire, don Cuitláhuac García, el futuro gobernador de este estado, hoy gobernador electo, mañana va a dar unos nombramientos de un miembro de su gabinete. Pero antes de platicarle eso, déjeme decirle que no está contento con lo que sucedió del caso del fiscal anticorrupción. Busca por todos los medios echarlo abajo. Digo, está en su derecho, como están en su derecho los diputados, los ciudadanos que participaron, que se inscribieron en la selección de fiscales que sería el fiscal anticorrupción. Está en todo su derecho. Lo que no es válido es que cada gobernador, como lo hizo también en su momento Miguel Ángel Yunes Linares, traten de presionar para que algún titular, en este caso del actual titular del Ejecutivo, no lleve a cabo ningún nombramiento, ni propuestas, ni iniciativas que vayan en contra de lo que ellos creen o piensan. Más allá de que si fue ilegal el nombramiento, de que se violó el artículo 67, que se van a interponer amparos, más allá de todo esto, lo justo y lo legal es que el gobernador actual, junto con los personajes políticos fuera del ámbito legislativo, que son los encargados de llevar a cabo este nombramiento, se mantuvieran al margen. Es decir, que la lucha se centre en el poder legislativo y que ahí se dirimen las controversias, que ahí se debatan los discursos, que ahí se confronten las ideas para poder llevar a cabo lo que hoy es de interés, o lo que es de interés de los ciudadanos. Lo pongo en este contexto. El nombramiento de Marcos Eben Torres Zamudio requería, es cierto, de las 2/3 partes de la actual legislatura. Se logró nada más con 27 diputados. Se habla y se dice que no todos concurrieron, faltaron algunos cuantos. Sin embargo, tampoco se reúne las 2/3 partes para dicho nombramiento. Se nombra con una mayoría. Si van a proceder los recursos de impugnación o el recurso de amparo, es posible que sí. A simple vista pareciera que hay una violación a la ley, ¿no? Pero ese tema debe de ser muy independiente de lo que argumenta el gobernador electo cuando dice que debe de ser la próxima legislatura quien lleve a cabo tal nombramiento, argumentando que el pueblo les ha conferido un poder absoluto para así reclamarlo. Y yo creo que son temas muy separados. Independientemente de que haya sido legal o ilegal tal nombramiento, Cuitláhuac García no debe de señalar que porque el pueblo les otorgó la mayoría, por eso debe de ser la próxima legislatura. Porque yo le puedo asegurar que en la siguiente legislatura,
Como no van a tener ningún problema, toda vez que serán mayoría, seguramente el gobernador en turno propondrá a su cuate, a su amigo, a su paisano, a su brother en la Fiscalía Anticorrupción, en el caso de que pues se eche abajo todo esto. Sin embargo, puede nuevamente puede volverse a llevar a cabo. Pero volviendo al tema, seguramente, como lo hace hoy el gobernador, que busca proponer a alguien ligado a él para que lo proteja, para que lo cuide, como en su momento lo intentó Javier Duarte Ochoa también, seguramente Cuitláhuac García, siendo gobernador, va a proponer a alguien que sea aliado de él, que sea su cuate, que sea su amigo. ¿O usted cree que este señor realmente le dejará este tema a la sociedad, a las organizaciones sociales, a la barra de abogados, a cualquier organización interesada, como estamos usted y yo, en que un nuevo fiscal anticorrupción no tenga ni tintes políticos, ni alianzas políticas con ningún personaje que ejerce el poder? Eso es lo que quisiéramos, que no hubiera un fiscal carnal, como se dice, un fiscal cuate, un fiscal amigo, compadre, hermano. Eso es lo que quisiéramos todos los ciudadanos, para que cuando tenga que ejercer su función no se vea limitado por quien lo puso ahí en el poder. Pero todos los gobernadores hacen lo mismo, y seguramente Cuitláhuac García hará lo mismo. Por eso yo le digo, no se vale decir que tiene que ser la próxima legislatura, porque el pueblo les otorgó el poder y tienen ese derecho para exigir que sea la próxima legislatura quien lleve a cabo tal nombramiento. Yo creo que eso no se vale. Son cosas muy distintas y son separadas. La ley exige en este momento que se nombre a un fiscal anticorrupción. Ya se hizo, se violó la ley, de acuerdo, ya lo determinarán las autoridades federales, los órganos jurisdiccionales federales. ¿Están en su derecho de impugnar, de irse al amparo? Desde luego que sí, pero el gobernador electo no tiene por qué señalar que sea la próxima legislatura quien nombre al fiscal anticorrupción, porque seguramente buscará o hará lo mismo que hoy está haciendo Miguel Ángel Yunes Linares, o como en su momento lo intentó Javier Duarte de Ochoa. Cuitláhuac García se reunió con Olga Sánchez Cordero, que bueno, ya sabe usted, esta señora fue magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está propuesta para ser la próxima secretaria de Gobernación. Yo creo que esta señora podría haber sido más útil en la consejería jurídica. No le veo la capacidad, no le veo la operatividad en tal encargo político. Por eso le pusieron ahí a Zoé Robledo. Usted lo sabe, Zoé Robledo es hijo de un exgobernador de Chiapas, priista en su momento, y bueno, hoy es aliado de Andrés Manuel López Obrador. Lo ponen como subsecretario de Gobernación para que le haga la chamba a doña Olga Sánchez Cordero, hombre, que debería de estar cuidando a sus nietos, o mínimo debería estar en la consejería jurídica, en donde yo creo que haría un mejor papel por todo el conocimiento que tiene, ¿no? Pero como secretaria de Gobernación, donde tienes que lidiar con cosas muy duras, muy difíciles, pues no creo que dé el ancho. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador ya le puso ahí a Zoé Robledo, que será realmente el verdadero operador político de la Secretaría de Gobernación. Bueno, don Cuitláhuac ya se reunió con Olga Sánchez Cordero e informó que acordó con la futura secretaria y con el futuro subsecretario revisar la inconstitucionalidad de la forma como se dio el nombramiento del fiscal anticorrupción.
de cómo se dio pues este nombramiento, ¿no? Se violó el artículo 67 de la Constitución Política del Estado, porque los diputados del Congreso darán cabal revisión y seguimiento a este nombramiento que fue otorgado de manera arbitraria. El gobernador electo de Veracruz dijo que confía plenamente en la experiencia de la exministra de la Suprema Corte para que ese nombramiento del fiscal anticorrupción sea revertido. La próxima secretaria está muy interesada en que desde el inicio del nuevo gobierno, tanto los fiscales generales de los estados como los fiscales anticorrupción comiencen bien sus funciones, desde el cuidado de las investigaciones hasta la determinación de las penas por los jueces, aplicando estrictamente la ley. Es lo que dijo Cuitláhuac García, que bueno, manda este mensaje en una reunión que tiene con Olga Sánchez y con Zoé Robledo. Desde ahí ya quiere hacer sentir su presencia como el nuevo poderoso Cuitláhuac García. A ver cómo les va con el amparo que han interpuesto también ya los diputados. Y bueno, hablando de Cuitláhuac García, se dice que mañana pues dará el nombramiento de otro virrey que estará a su lado, como lo es el señor Eric Cisneros, que será propuesto como el nuevo secretario de gobierno. ¿Quién es Eric Cisneros? Eric Cisneros es un cuate, un amigo de Andrés Manuel López Obrador, amigo también de Dante Delgado Ranauro. En el estado de Veracruz tuvo a su cargo los consejos, los coordinadores de campaña de AMLO, los representantes electorales, y bueno, hoy lo ensalzan como el nuevo Tlatoani del estado de Veracruz, que junto con Manuel Huerta, Ladrón de Guevara, tendrán el poder absoluto en el estado de Veracruz, y en donde seguramente Cuitláhuac García será meramente un pelele, una figura decorativa, la persona que tendrá la investidura de gobernador, pero quienes manejarán el verdadero poder serán Eric Cisneros y el señor Manuel Huerta, Ladrón de Guevara, que será el enlace de Andrés Manuel López Obrador en el estado de Veracruz, que será el que manejará todos los recursos federales de todas las dependencias. Escúchelo usted muy bien. Manejará los recursos federales de todas las dependencias. Manuel Huerta será otro de los virreyes del estado de Veracruz, que junto con Eric Cisneros manejarán este estado a como ellos les plazca, y únicamente Cuitláhuac García será el que firmará, será el que acudirá a cortar un listón, será el que encabezará alguna reunión, es el que entregará algún equipamiento, es el que cortará la inauguración de alguna calle, de alguna carretera, es el que dará la figura del gobierno, pero en el fondo quien manejará la secretaría, el gobierno del estado será la secretaría del gobierno en manos de el nuevo Tlatoani del estado de Veracruz, que se llama Eric Cisneros, y junto con Manuel Huerta harán la dupla para acaparar todos los reflectores del estado de Veracruz. Se dice que mañana se dará el nombramiento por parte de Cuitláhuac García en la persona de Eric Cisneros como el nuevo secretario general de gobierno. A ver qué otros nombramientos vienen, y yo le puedo adelantar que Eric Cisneros es un dedazo de don Andrés Manuel López Obrador, acostumbrado a los viejos estilos priistas, a los que él pues tanto se adaptó en su momento y llevó a cabo cuando, siendo dirigente estatal del PRI allá en su natal Tabasco,
hacía lo mismo que hoy hace. A puro dedazo, a pura designación sin consultar, no importándole quién vaya, no importándole si es un corrupto de ese PRI que tanto criticó. Este es el nuevo Andrés Manuel López Obrador transformado en un nuevo personaje político que viene a sustituir a un régimen priista para darle cabida a un nuevo gobierno morenista con las mismas mañas de los priistas de antaño, amigos cibernautas. Ahí se los dejo de tarea. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya en la recta final de nuestro programa, gracias por continuar con nosotros. Oiga, ¿usted sabe quién es doña Josefa González Blanco Ortiz Mena? ¿Le suena ese apellido? Bueno, esta señora, doña Josefa, es hija de Patrocinio González Blanco Garrido. Fue secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari. Había sido gobernador de Chiapas, si no mal recuerdo, y ya en el ocaso del gobierno de Carlos Salinas de Gortari llegó a esta oficina. Doña Josefa González Blanco Ortiz Mena está propuesta para ser la futura secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El sábado estuvo por acá en Minatitlán dando sus primeras vueltas, sus primeras declaraciones a los medios de comunicación. Doña Josefa vino a ver el tema del basurero municipal aquí en Minatitlán, este vertedero a cielo abierto que se ubica en Las Matas, que da un fétido recibimiento a todos aquellos personajes que quieran venir a invertir a propósito de las zonas económicas especiales. Pues este monumento a la sopilotada que tenemos ahí en Las Matas fue un compromiso de campaña del señor Andrés Manuel López Obrador de darle una solución. Don Nicolás Reyes Álvarez, alcalde de Minatitlán, en aquel tiempo de campaña de Andrés Manuel López Obrador, logró sacarle al virtual presidente electo el compromiso de encontrarle una solución a esto, ya que el gobierno del estado de Miguel Ángel Yunes Linares tampoco le encontró solución, pese a que en el gobierno del estado tenemos a el señor Orlando García Nieto, originario de Minatitlán, un inútil subsecretario del Medio Ambiente que jamás, desde que tomó posesión, se ha parado por este municipio para encontrarle una solución a este foco de infección que afecta a miles de habitantes de Coatzacoalcos, más de Minatitlán, porque está en el municipio de Minatitlán, y Cozoleacaque. Y desde luego no hay que dejar de decir que en este vertedero de cielo abierto, en este basurero municipal, depositan sus desechos los municipios de Coatzacoalcos y de Cozoleacaque también. Doña Josefa llegó el sábado con un total desconocimiento de qué es lo que venía a hacer por acá, con un total desconocimiento de solución, de argumento que pudiera darle a los medios de comunicación una idea de que esta señora al menos sabía de qué se trataba el tema. Se fue a dar una vuelta al basurero, se impregnó de pestilencia, de malos olores, venía sacudiéndose los zapatos, venía haciéndole fuchi a todo, porque bueno, los olores allá en el municipio de Minatitlán, en este basurero, no son nada agradables. Pero esta señora, fíjese usted, desgraciadamente no sabía a qué venía. No supo decir qué se va a hacer ahí, si va a haber una planta tratadora de basura, si va a haber un relleno sanitario, qué tipo de remediación se piensa llevar a cabo ahí. No supo contestar absolutamente nada. Y así como llegó esta señora, doña Josefa González Blanco Ortiz Mena, con las manos vacías, así como llegó, así se fue sin pena, reconociendo cínicamente que ella no tenía el perfil para dar una explicación certera, exacta, de qué es lo que se iba a hacer, que apenas iba a estudiar el tema. Quien la trajo por acá, de verdad la vino a embarcar, la vino a arrojar a estos lugares maliciosamente
porque a esta señora no le acercaron ningún documento, siquiera para que se empapara de qué se trataba este asunto. Simplemente vino a hacer presencia para tratar de dar a tole con el dedo de que este basurero tarde o temprano desaparecerá, pero sin decir cómo, sin dar una explicación de que al menos tiene una idea de lo que ahí se puede hacer. Desgraciadamente, esta señora no sabe a qué vino, amigos cibernautas. Fue una verdadera vergüenza su llegada al municipio de Minatitlán. No supo doña Josefa, doña José, como cariñosamente ahora le llaman los medios de comunicación, únicamente vino a darse un baño de sopilotes allá en el basurero municipal de Minatitlán. Ni el inútil tampoco, habría que decirlo, ni el inútil subsecretario del Medio Ambiente en el estado, Orlando García Nieto, ha sabido dar respuestas a qué seguimiento tiene este tema del basurero de las matas. ¿Cómo íbamos a pensar que doña Josefa iba a traer alguna propuesta para el basurero de las matas? De verdad fue desastrosa su comparecencia, sus declaraciones en esta rueda de prensa que se hizo en el Palacio Municipal. Bueno, en fin, a ver qué otros nombramientos improvisados nos da a conocer don Andrés Manuel López Obrador, porque ya sabe usted también, debe de saber que el nuevo director de Pemex es su cuate, eso sí, es su cuatísimo. El nuevo director de Pemex, el señor Oropesa, es ingeniero agrónomo. ¿Ya sabía usted eso? Que el ingeniero Oropesa, el nuevo director de Pemex es agrónomo, no es ingeniero químico ni nada por el estilo, es ingeniero agrónomo. Bueno, le voy a comentar también que por acá en el sur del estado de Veracruz la violencia no cesa, amigos cibernautas. Ha habido secuestros, ha habido homicidios, ha aumentado tanto a nivel nacional como a nivel local. El sur del estado de Veracruz se ha visto empañado de sangre, ha habido secuestros, extorsiones ni se diga, pero lo más grave, los secuestros y los homicidios dolosos que siguen creciendo acá en el sur de Veracruz sin que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares haga algo al respecto. De verdad vivimos en una zona de conflicto, en una zona caliente, llena de sangre, en donde día con día vemos descuartizados, desmembrados, enfrentamientos entre diversos cárteles que se disputan la plaza, sin que ninguna autoridad, pues hasta el día de hoy, pues logre frenar todo esto. ¿Qué sucederá en el próximo gobierno donde Andrés Manuel López Obrador será presidente? En donde habrá un Congreso de la Unión de Morena, en donde habrá un Ejecutivo Estatal de Morena, en donde habrá un Congreso local de Morena, en donde hay un Ejecutivo Municipal o muchos Ejecutivos Municipales de la zona sur de Morena. ¿Habrá algún impedimento, amigos cibernautas? Es mi gran pregunta. ¿Habrá algún impedimento que no permita realmente tener una estrategia para el combate al crimen organizado, a la delincuencia organizada, para abatir los altos índices delictivos en el estado de Veracruz y concretamente en la zona sur? Vemos gobiernos totalmente alineados con el mismo proyecto. No puede haber excusa ni pretexto para que nos pueda ir mejor en los nuevos gobiernos que entrarán próximamente y que son de Morena. Ojalá y no nos equivoquemos, porque ¿qué pretexto pondrían ahora las nuevas autoridades si sigue fracasando el combate a la lucha en contra de la delincuencia? ¿Qué pretexto podrían darnos
las nuevas autoridades de Morena. No hay ningún impedimento, no hay ningún pretexto para que no mejoremos, para que no nos vaya mejor. Olvídese de otra cuestión. Queremos seguridad, señor Cuitláhuac García, señor Andrés Manuel López Obrador. Queremos seguridad. Tienen la obligación de darnos seguridad a todos los veracruzanos y a todos los mexicanos. No hay pretexto de aquí en adelante. Bueno, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, nos vamos a ver aquí el día de mañana. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.